El año pasado, el 2011 se inició ya formalmente la creación de la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, mucha gente no tiene una idea clara para qué sirve una agencia espacial. Algunos de los comentarios que se han estado haciendo, y quisiera empezar ya con la siguiente presentación, la gente tiene en México una idea pues bastante vaga, bastante confusa de lo que es una agencia espacial. Entonces, una de las cuestiones es una agencia que va a estar, ya está funcionando a partir del gobierno mexicano, pero pues, la gente tiene muchas dudas, ¿no? ¿Para qué sirve una agencia? ¿De qué sirve? ¿Vale la pena meterle más dinero a otra oficina de gobierno? ¿No hay necesidades más urgentes para México? Más allá de lo que se puede hacer para en vez de estar gastando dinero en algo que pudiera parecer superfluo, como es una agencia espacial, etcétera. Es el momento adecuado ahora con todos los problemas económicos y todo, es el momento para abrir una agencia espacial. Es lo que la gente se pregunta. Una vez, cuando estaba yo buscando información para las reuniones que hubo para los jóvenes para lo de la agencia espacial, el año pasado estaba yo buscando información en un periódico por internet y resulta que las preguntas que el público envía hacia los escritores, hacia los autores del artículo, eran de que para qué necesita México una agencia espacial, para qué necesitamos mandar mexicanos al espacio, para qué necesitamos andar haciendo cohetes mexicanos. Dice, primero que tapen los baches. Y sí es cierto, o sea, tenemos muchos problemas y muchas necesidades en México, pero una agencia, particularmente una agencia espacial, bien pensada, bien planeada y bien desarrollada, no se trata de que tape o no tape los baches que hay en las carreteras o en las calles. Más bien lo que vamos a ver, y es la presentación, el objetivo de esta presentación, es por qué es que sí vale la pena apoyar la creación de una agencia espacial. El grupo de trabajo de comunicaciones espaciales de aquí del CICESE hemos estado trabajando desde sus inicios en la creación de la Agencia Espacial Mexicana y afortunadamente ya se está formando la agencia, tiene apenas un par de meses que empezó a operar y tenemos a buenos amigos, unos compañeros trabajando ahí, o sea que tenemos una cierto punto de garantía de que la agencia va a funcionar bien. Entonces, la pregunta inicial es, ¿para qué sirve una agencia espacial? Bueno, lo primero que pensamos cuando pensamos en una agencia espacial, lo primero que se le ocurre a la gente es, pues sirve para hacer satélites, sirve para mandar astronautas, sirve para andar lanzando cohetes, ¿no? Entonces, esto también es cierto, o sea, mucho de lo que están viendo ahorita en las pantallas, en el monitor, tiene que ver con la creación y generación de satélites. México tiene en este momento la capacidad y hasta cierto punto la experiencia para fabricar tecnología espacial de muy buen nivel. Tenemos poca gente, pero la que tenemos es muy buena. Lo que necesitamos es la gente que tenemos ahorita multiplicarlo por 10, por 50 o por 100. O sea, necesitamos que todos los alumnos de todas las universidades de todo el país hagan lo que se metieron a estudiar en la universidad y que lo hagan bien. Y si dentro de lo que están pensando en sus respectivas carreras universitarias o en lo que van a entrar a las respectivas carreras universitarias, en todas hay una derivación por el lado espacial. Entonces, si les interesa, prácticamente en todas las licenciaturas que ofrece la Universidad de Tamaulipas, Autónoma de Tamaulipas, hay posibilidades de tener vertientes espaciales. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Lo primero que pensamos de cuestiones de una agencia espacial es en satélites, las partes de los satélites, las antenas, cómo están por dentro, obviamente la construcción del satélite, como pueden ver aquí en estas fotografías. Estas son distintas fotografías acerca del proceso de fabricación de un satélite de los grandes. Vean el tamaño de la gente comparada con el satélite. Son satélites bastante grandes, bastante costosos, pueden llegar a costar de 300 a 500 millones de dólares. O sea, son muy caros los satélites, ¿no? Y aquí se ve cuando ya está el satélite terminado, ensamblado, se compacta y se pone en la punta, como se alcanza a ver a la derecha, se alcanza a poner en la punta de un cohete. Ese cohete se pone en una torre de lanzamiento y se dispara y se pone en órbita el satélite. Entonces, esto es lo primero y básicamente lo que la mayoría de la gente piensa que hace una agencia espacial. Tienen razón, pero no es lo único de lo que se hace. Entonces, ¿a quién más le puede servir una agencia espacial? Dentro de esto, algunas de las aplicaciones de la ciencia y la tecnología espacial en la vida diaria
pues llegan a todos lados, ¿no? Hay en educación, capacitación, trabajo, economía, industria, agricultura, entretenimiento, descansos, medicina, salud, pesca, ganadería, seguridad nacional, defensa, minería, historia. Uno no se imaginaría la cantidad de cosas en las que puede tener impacto una agencia espacial, que llegan prácticamente a todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Entonces, en una institución como por ejemplo la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es importante que tanto los catedráticos como los estudiantes como los trabajadores de la universidad sepan que una agencia espacial para México está en beneficio de todos los mexicanos. En ese sentido, entonces, no sé si alcanzan a ver la siguiente presentación. Se tiene entonces que parte de lo que hacen las agencias espaciales, en cierta manera, es, pues, ya después de pensar en satélites, en cohetes, en astronautas, etcétera, lo primero que se nos ocurre a la mente, pues, son los canales de televisión por satélite. O sea, las antenitas parabólicas, por ejemplo, algunos sistemas comerciales en México, como es Sky, como es el Dish, como es el DirecTV, como son algunos otros que andan por ahí, que sirven para ver televisión como si fuera televisión por cable, pero que se hace por satélite. Entonces, en ese sentido, los satélites, una agencia espacial también coordina el trabajo o coordina las labores de los satélites que se encargan de transmitir y retransmitir esta información. Entonces, los canales de televisión que se alcanzan a ver por las antenas parabólicas de Sky, DirecTV, Dish o cualquiera de los otros sistemas, también quedan dentro del área de trabajo de una agencia espacial. Otra de las áreas que se tiene que ver con las redes de datos por satélite. En ese sentido, las redes de datos por satélite lo que hacen es transmitir a distancia desde algún lugar que se tenga un acceso a internet, se transmite la señal por satélite hacia otros lugares que están a distancia, y entonces en otros lugares se alcanzan a ver la información del internet en ambos sentidos, ya sea para checar el correo electrónico o para bajar bajar películas, programas de televisión, páginas web o lo que quieran, ¿sí? Una cuestión entonces del satélite, una ventaja que tiene el satélite con respecto a unos satélites, con respecto a sistemas de comunicaciones cableados o telefónicos, es que el satélite puede llegar a cualquier lugar de la República Mexicana, comparado con los canales telefónicos que llegan hasta donde lleguen los postes de teléfonos. Entonces, el internet puede llegar a cualquier lugar que tenga cobertura. El internet puede llegar a cualquier lugar que tenga cobertura dentro de su área geográfica, ¿sí? Entonces, las redes de datos por satélite permiten llevar entonces internet a distancia. Ahora, dentro de eso, del internet, hay algunas aplicaciones que se han estado utilizando recientemente a partir de lo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que viene siendo la transmisión de datos, ya sea para el internet remoto o también para lo que viene siendo la telefonía por internet. Entonces, eso es lo que viene siendo la telefonía IP. Eso ya se está usando a nivel nacional. Y una agencia espacial tiene mucho que ver en eso. Otra cosa que tiene que ver una agencia espacial es con respecto a los sistemas de comunicaciones móviles por satélite. Esto permite que los que son los vehículos, lo que son los camiones de los camiones de carga, camiones de transporte de pasajeros o lo que sea, cuando andas por las carreteras pueden también comunicarse por satélite, así como los aviones, también los barcos. Prácticamente todo lo que se encuentra bajo el área de cobertura de un satélite se puede comunicar por satélite. Entonces, eso sirve para hacer llamadas telefónicas, para hacer acceso a internet y para muchas otras cosas. La imagen que tenemos ahora en pantalla sirve para mostrar cómo se puede usar un acceso a internet en cualquier lugar del mundo utilizando una serie de satélites para comunicarse entre ellos, ¿sí? Una agencia espacial también sirve para coordinar este tipo de actividades. Otra cuestión que tiene que ver en esto son los distintos tipos de satélites que existen. Hay satélites que operan a unas alturas muy cortas, unas distancias muy cortas, que son los que se llaman los LEOs. LEO son satélites de órbita muy baja. Están los satélites de órbita media, que son los MEO. Los MEO es Medium Earth Orbit. Son los satélites como los que usan, por ejemplo, los sistemas de GPS, de posicionamiento global por satélite, funcionan a órbitas MEO, y las órbitas geoestacionarias, que son los más conocidos, que se encuentran a una distancia de cerca de 6 veces el diámetro de la Tierra. Si la Tierra mide 12.000 kilómetros de diámetro, los satélites están a 36.000 kilómetros, están muy lejos de la Tierra, pero por lo mismo que están tan lejos,
tienen posibilidad de ver una gran cantidad del área de cobertura de la Tierra, ¿no? Esas son las cuestiones a nivel de satélites, cómo se manejan para comunicaciones. Esto es otra vez para hablar por teléfono, para ver televisión, para tener acceso a internet, para transmisión de datos, para andar subiendo y bajando música, bajando películas, programas de televisión, lo que ustedes quieran, ¿sí? Todo esto se puede hacer por satélite. Además, hay cada vez satélites que permiten, por ejemplo, usar extensiones de lo que son los teléfonos celulares, de manera que un teléfono celular se puede utilizar dentro de las áreas urbanas, las áreas de cobertura de celulares. Por ejemplo, aquí en México los más conocidos son Telcel, Movistar, Yusacell, Nextel, algunos otros sistemas de comunicaciones telefónicas. Todos esos tienen cobertura dentro de las áreas terrestres, o sea, las áreas urbanas, cuando estamos cerca de una ciudad o cerca de una carretera que tenga este servicio. Pero cuando nos alejamos mucho hacia rancherías, hacia una sierra, arriba de un cerro o lugares en el desierto donde no hay cobertura telefónica por redes terrestres, los satélites sí llegan. Entonces hay sistemas satelitales que llegan a cualquier lugar de la Tierra, incluyendo los mares, incluyendo también el aire, digamos la parte aeronáutica para los aviones y todo eso, ¿no? Eso también se coordina con un sistema espacial, una agencia espacial. Pero eso es, digamos, ahora sí lo más conocido dentro del área de comunicaciones. Hay otras áreas nuevas que están saliendo también, que viene siendo, por ejemplo, la telemedicina y la cibersalud, que implica el que, pues obviamente las ciudades importantes, todas las ciudades más o menos de buen tamaño, digamos de 50,000 habitantes hasta 100,000, 200,000, 1,000,000, hasta ciudades grandísimas como la Ciudad de México, tienen servicios de salud relativamente buenos, o sea, tienen buenos hospitales, tienen buenas clínicas, tienen buenos médicos especialistas que trabajen. Obviamente, mientras más grande es la ciudad, mejor es el sistema y el servicio médico y de salud para la gente. Pero la gente que vive en los ejidos, la gente que vive en las rancherías, la gente que vive en las islas, la gente que vive arriba de los cerros o en las sierras, es muy difícil que tengan buen servicio de salud. Entonces, los sistemas de telemedicina, particularmente por telefonía y sobre todo por satélite, pueden hacer que un médico a distancia pueda estar atendiendo a pacientes que se encuentran pues en una ranchería o en un ejido, aunque el médico especialista se encuentre en una ciudad grande, como puede ser por la Ciudad de México, o puede ser por ejemplo Monterrey, o puede ser por ejemplo Guadalajara, aunque el paciente se encuentre arriba de la Sierra Huasteca o allá en la Sierra de Oaxaca o dentro del desierto de Sonora o lo que sea, mediante sistemas de comunicaciones como los satélites y con sistemas espaciales que también coordina una agencia espacial, se puede tener este acceso para llevar servicios de salud y de medicina a gente que está en poblaciones muy remotas, muy aisladas. Entonces, esto también sirve. Se tiene también la posibilidad de llevar lo que es el acceso digital o el acceso a Internet a comunidades muy pobres, de muy bajos recursos, comunidades que tienen, digamos, pocos profesores, o que simplemente no tienen un buen servicio de Internet. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha estado estableciendo ya desde hace algunos años lo que se denominan los kioscos de Internet, donde son lugares en colonias populares o en colonias donde no es tan común que la gente tenga computadoras o acceso a computadoras, y el gobierno ofrece acceso a Internet mediante estos kioscos, en algunos casos a través de líneas telefónicas, en otros casos por satélite, y en todos estos casos una agencia espacial tiene algo que ver con lo que es esto. Esto se conoce como la brecha digital, viene siendo la gente que no tiene servicio, no tiene acceso para servicios digitales o accesos de Internet, el mismo gobierno nos está proporcionando. Eso se está haciendo no solamente en México, se está haciendo en todo el mundo, se hace en África, se hace en Sudamérica, se hace en Europa, se hace en Estados Unidos, en Asia, en todos lados se está haciendo. México forma parte importante de eso, y la Agencia Espacial Mexicana también está tomando cartas en este asunto para llevar la cuestión de digitalización a todos lados. Otro aspecto que también se utiliza en los satélites y una agencia espacial es para los servicios de localización. Cada vez es más común y más frecuente. Por ejemplo, algunos de ustedes cuando están navegando Internet han logrado meterse a Google, lo que es el Google Maps, para ver los mapas a través de Google. Todo eso, esos mapas son obtenidos a partir de fotografías obtenidas por satélite, y mediante el posicionamiento, lo que es las coordenadas del lugar que estén observando, es la latitud, la longitud y la elevación sobre el nivel del mar. Todo eso se puede obtener, esa información, mediante los receptores de GPS. Entonces,
todo lo que son sistemas de GPS también están coordinados y también están contabilizados dentro de lo que hace una agencia espacial. Por eso es que es tan importante tener una agencia espacial. Sin embargo, esto no acaba aquí. De hecho, todo lo que tiene que ver con los sistemas de localización por satélite se basan no solamente en el uso del GPS, sino en el uso de receptores que obtienen mapas de información geográfica de todo el país, y para este caso de todo el mundo, pero en el caso de México tenemos mapas de todo México que tienen no solamente las carreteras y las ciudades, sino también dentro de las ciudades cuál es la cobertura que hay, los nombres de las calles, las colonias, cuáles son los bulevares, etcétera. Y todo esto se usa basando en sistemas de información geográfica. México necesita muchos profesionistas, muy buenos profesionistas, y tenemos, pero son pocos, necesitamos hacer más. Ojalá hay gente de la Universidad de Tamaulipas empiece a participar ya en esto, para participar en la creación de información que se pueda subir al internet o que se pueda meter dentro de los sistemas de GPS que se conocen como sistemas de información geográfica. Entonces, esto ya se está haciendo, y de hecho muchas personas ya incluso en sus teléfonos, en sus computadoras, tienen aplicaciones ya de sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica definitivamente caen dentro de lo que es una agencia espacial. Ahora, ¿cómo funciona un sistema de información geográfica? Cada vez que ustedes se meten al Google Maps o cada vez que bajan la información, ya sea en el teléfono celular o en donde lo estén usando, lo que hacen es utilizar una serie de información que se obtuvo de manera, inicialmente por satélite, pero de muchas maneras. Y entonces lo que hacen es empalmar los mapas geográficos con información geográfica y con un montón de otras cosas. Entonces lo que se hace es que se digitaliza un mapa, luego se ponen las alturas de los cerros o de los lagos, donde hay agua, donde hay ríos, donde hay todo eso, y luego se le empalman información de las carreteras, se les empalman información de las ciudades, cuáles son las calles, donde hay edificios, donde hay lo que sea, y luego a todo eso se le empalman colores en caso de plantíos, para cuestiones de agricultura, para otras cosas, ¿no? Todo eso se conoce como sistemas de información geográfica. Entonces, todos estos sistemas de información geográfica son los que en realidad le proporcionan información a aplicaciones como los de Google, o aplicaciones como los de los teléfonos celulares, o aplicaciones como los de otras cuestiones que se ven a nivel de mapas cuando estamos en la computadora. Ahora, ¿cómo funcionan estos sistemas de información geográfica? Pues básicamente lo primero que se hace es tener acceso a satélites, pero son satélites no de comunicaciones meramente, sino satélites que tienen cámaras fotográficas. Pueden ser cámaras fotográficas en la luz visible, o sea, lo que nosotros alcanzamos a ver con el ojo humano, pero también pueden ser cámaras que tienen sensores de infrarrojo, que lo que captan es la temperatura que hay sobre la superficie de la Tierra. También hay cámaras que pueden servir para el ultravioleta, para ver cuáles son otras de las señales que nuestro ojo, el ojo humano no alcanza a ver, pero que dan información, por ejemplo, acerca de sembradíos. Cuando en algún lugar el sembradío le falta agua, digamos, a ojo humano solamente se ve que está un poco más verde o un poco menos verde, pero si se usan sistemas con sensores de infrarrojo o con sensores de ultravioleta, es fácil detectar que por ejemplo, que está un poco menos verde, ya sea porque les falta agua, o sea, le falta irrigación a los sembradíos, o porque de repente cayó una plaga, o porque de repente está muy ácido todo lo que hay por ahí, y eso se alcanza a ver no con el ojo humano, sino con otro tipo de sensores, que son los sensores que van a bordo de los satélites de observación de la Tierra, que son los satélites geográficos, o también los satélites atmosféricos. Entonces, toda la información recabada por estos satélites es la que eventualmente se une o se empalma con lo que les comentaba anteriormente, para lo que son los sistemas de información geográfica. Ahora, esa información es obtenida por satélites, y esos satélites hasta ahora han sido satélites norteamericanos, satélites europeos, satélites japoneses de otros lugares, pero tenemos también en México, ya estamos empezando a desarrollar tecnología mexicana mediante científicos e ingenieros y técnicos mexicanos, para empezar a hacer este tipo de cosas con lo que son los sistemas de información geográfica a partir de cuestiones mexicanas, ¿sí? Se tiene, por ejemplo, algo muy importante en el caso de México, que viene siendo la observación de huracanes. Es un hecho de que en México geográficamente es una región donde todos los años nos llegan huracanes y tormentas tropicales. El problema de los huracanes
es que generan muchísima agua, lluvias muy fuertes y vientos muy fuertes. En la foto, si la alcanzan a ver en este momento en la pantalla, en las fotos que se ven en la pantalla son volcanes, ya sea que llegan principalmente a México por el Caribe y el Golfo de México, lo que tiene que ver con el Atlante, y por el Pacífico, y digamos lo que es el Pacífico sobre todo, llegan y nos impactan muy fuerte. En este caso alcanzan a ver un huracán que fue el huracán Gilberto, que hace cerca de 20 años llegó a Tamaulipas. Alcanzan a ver cómo el círculo rojo con naranja, con colores naranja, es el momento en el que el huracán Gilberto estaba golpeando la costa de Tamaulipas, muy cerca de Reynosa, muy cerca de Ciudad Madero, muy cerca de Laredo, todo lo que fue eso. En las fotos de abajo se alcanza a ver, abajo a la izquierda, la cantidad de agua que trae un huracán y que todo eso lo tira, lo avienta sobre la superficie terrestre en las distintas ciudades. En la foto de abajo a la derecha es una fotografía de la ciudad de Monterrey, bastante cerca de Tamaulipas, vecino de ustedes, donde la ciudad de Monterrey se alcanza a ver el río Santa Catarina completamente cubierto de agua. Quienes conocen Monterrey y conocen el río Santa Catarina saben que ese río puede llegar a tener más de 100 metros de lado a lado y que puede llegar a tener una profundidad de cerca de 15 a 20 metros. Bueno, vean nomás la cantidad de agua que va en Monterrey sobre el río Santa Catarina. En este caso se alcanza a ver, además del río, allá al fondo se alcanza a ver lo que la gente de Monterrey, lo que los regiomontanos llaman el Puente del Papa, y a un lado se alcanza a ver un hotel, es el hotel Fiesta Americana, el Hotel Fiesta Americana en Monterrey. Entonces, esto es una fotografía de un río que normalmente se utiliza para jugar fútbol, para canchas de béisbol, para cuestiones así, pero que cuando cayó el huracán, vean nomás la cantidad de agua que lleva por ahí. Eso, además de que genera muchas pérdidas y muchos problemas para la gente de una ciudad, a todas las ciudades donde llegan los huracanes, también puede causar pérdidas humanas, además de las incontables pérdidas económicas. Entonces es importante que una agencia espacial coordine también qué es lo que tiene que hacer el país, qué es lo que tienen que hacer los distintos niveles de gobierno, gobierno municipal, gobierno estatal o gobierno federal, para reponerse ante la llegada de huracanes. Ahora, los huracanes hacen mucho daño. Aquí se alcanzan a ver arriba en la fotografía, si la alcanzan a ver a la izquierda, se alcanza a ver la fotografía de un huracán tomada desde la Estación Espacial Internacional. Esa es una fotografía tomada por los astronautas cuando van allá arriba en la Estación Espacial. Por abajo se alcanzan a ver el desastre que causan los huracanes en algunas ciudades, particularmente ciudades en el Caribe, básicamente cerca de Cancún. Se alcanzan a ver cómo los barcos llegan a subirse hasta 2 o 3 cuadras más arriba de donde termina el mar, simplemente por la fuerza del oleaje y la cantidad de agua que lleva esto. Esto genera muchísimos gastos, el costo tanto económico, pero sobre todo humano, es muy alto, y una agencia espacial sirve mucho para coordinar las acciones, para defender o para cuidar a la población en el caso de los huracanes. Entonces es importante que una agencia espacial se encargue también de la observación de huracanes. Ahora, aquí se alcanzan a ver por un lado la trayectoria de Gilberto en septiembre de 1988 y también un poco lo que es el huracán Emily en julio del 2005. Fueron huracanes que llegaron al Caribe a través de cerca de Cancún, en lo que es Quintana Roo, Yucatán. Posteriormente pasaron por la península de Yucatán, entraron al Golfo de México y a partir de ahí siguieron derecho y fueron a caer curiosamente al estado de Tamaulipas. Entonces el estado de Tamaulipas ya sabe y conoce cuáles son los problemas que puede causar un huracán, y una agencia espacial también sirve para ver qué es lo que se hace para ver qué se puede hacer para tratar de reducir o minimizar las pérdidas o los problemas causados por huracanes. Además se tienen tormentas tropicales, se pueden hacer muchos planes para que las distintas instituciones de gobierno que se encargan de planes de protección civil también puedan actuar de manera importante. Se tiene también el caso, y enseguida se tienen ahora las fotos, de no huracanes, pero sí tormentas muy fuertes de agua, o sea, lluvias fuertes, que de esta manera, por ejemplo, se alcanza a ver en la fotografía de arriba, se alcanza a ver, es una fotografía tomada a partir de un satélite, pero con luz visible. Se alcanza a ver un poco la frontera entre México con Estados Unidos, parte de lo que es Tamaulipas y el estado de Nuevo León, y la parte sur del estado de Texas, y un poco la rayita de donde se alcanza a ver el río Bravo.
Bueno, el río Bravo en época normal y el río Bravo cuando llegaron después de las inundaciones, donde se ve que está completamente inundado partes del río Bravo y algunos de los afluentes del río Bravo que inundan regiones muy fuertes. Las fotografías de abajo se alcanzan a ver el crecimiento que ha tenido los ríos que se encuentran en el estado de Chiapas a partir de las lluvias. Cuando caen lluvias muy fuertes, por ejemplo en el año 2007 y en el 2008 llegó a haber unas crecidas bastante fuertes en los ríos el río Grijalva y el río Usumacinta en el estado de Chiapas, que causaron muchísimos estragos dentro de la población. ¿Qué es lo que pasa cuando llueve muy fuerte? Por un lado se alcanza a ver en una de las fotografías que los ríos, pues tomada una fotografía por satélite, se alcanza a ver una rayita azul oscuro por donde va el agua del río. Pero cuando hay desbordamientos, cuando hay mucha lluvia y encharcamientos, se alcanzan a ver las manchas azules que se ven por abajo. Eso se ve desde el satélite, pero a nivel de tierra lo que se ve es la ciudad completamente inundada, las casas completamente inundadas. Si alcanzan a ver en las fotografías que están poniéndose en este momento en la pantalla, podemos ver que la inundación es completa, la ciudad está completamente bajo el agua. ¿Qué significa eso? Significa que todas las casas de las personas que viven en esas ciudades están bajo el agua, está bajo el agua todo lo que es la casa, las recámaras, las cocinas, los comedores, las bibliotecas. Imagínense que dentro de las ciudades que hubo en el estado de Chiapas, que fueron completamente inundadas, había también hospitales, había también escuelas, había libros, librerías, bibliotecas que quedaron bajo el agua. Imagínense nomás las oficinas de gobierno que también quedaron bajo el agua. O sea, cuando llega una inundación de estos niveles, son tremendas los costos que tiene para la población. Una agencia espacial no puede detener un huracán, una agencia espacial no puede detener inundaciones, pero sí puede avisar que se está acercando una frente de lluvias muy fuerte, unas nubosidades muy grandes, y puede ayudar a que la gente, primero, que se pongan a salvo la misma gente, y segundo, sus cosas de valor, pertenencias o lo que sea, hay tiempo para prepararse antes de la inundación o antes del huracán. Eso sí lo puede ayudar a una agencia espacial a coordinar todas estas actividades. Como pueden ver, son muchas las cuestiones las que tiene que ver una agencia espacial, que no tienen que ver con con astronautas, ni con cohetes de lanzamiento, ni con cuestiones de esas, ¿no? Hay todavía más cosas para las que sirve una agencia espacial. Otra viene siendo, por ejemplo, los ranchos, todo lo que es la agricultura y la ganadería. Cada vez que hay una inundación, mueren cantidad de animales, de ganado, incluso mascotas, un montón de personas se mueren debido a que las inundaciones, el agua llega para todos lados, y cuando la gente no sabe nadar o no puede ponerse a salvo, hay muchas tragedias, ¿no? No quiero hacer de esto una presentación trágica, simplemente quiero enfatizar la importancia que tiene el que sepamos qué es lo que está pasando en nuestro país y quién se va a hacer cargo de eso. También se tienen otras aplicaciones un poquito más pacíficas para cuestiones de una agencia espacial, como viene siendo utilizando los sistemas de información geográfica. Sirven, por ejemplo, para todo lo que son aplicaciones de catastro, aplicaciones de las casas, de planes, por ejemplo, todo lo que viene siendo Google Maps, para ver pues dónde están las casas, cuáles son los ranchos, cuáles son los terrenos que hay para ver para tal o cual cosa. Si alguien quiere ver alguna propiedad, lo puede hacer mediante sistemas de este tipo. Para la agricultura es importantísimo el tener información de tipo de información geográfica. Entonces, esto nos permite ver dónde están los plantíos cuando se tiene una región de que hubo demasiada agua, en el caso de las inundaciones o los huracanes, pero también se tiene casos como lo que está pasando ahorita en el norte del país. Me imagino que también unas partes del estado de Tamaulipas han estado teniendo problemas, porque la están teniendo también en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora, que viene siendo una sequía muy fuerte que se está sucediendo ahora, y mediante sistemas de información geográfica o mediante fotografías tomadas por satélite es posible entonces darse cuenta dónde es que está teniendo problemas de sequía, en dónde es que hay problemas de plagas, en dónde es que hay problemas de muchas cosas, ¿sí? Y todo eso se puede hacer también con sistemas de información geográfica coordinadas o dirigidos por una agencia espacial. Ahora, todo este tipo de información requiere de profesionistas que sepan manejar esta información desde el momento de adquirir la información, cómo se van a tomar las fotografías, cómo se van a poner, empalmarlas junto con sistemas computacionales para las aplicaciones, etcétera.
Y eso es algo que definitivamente está trabajando ya algunos de los profesores y algunos de las instituciones, de los centros en donde están trabajando actualmente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ya se está trabajando también en algunas de estas áreas. Ahora, esto cae dentro de áreas de ingenieros agrónomos, cae dentro del área de ingenieros veterinarios, cae dentro del área de ingenieros civiles. O sea, como pueden ver, una agencia espacial no se trata solamente de cuestiones aeroespaciales o no tiene que ver solamente con cuestiones de electrónica y de cómputo. Las áreas en las que puede entrar una agencia espacial para todo lo que son las aplicaciones de la comunidad, pues son todas. O sea, en todos lados puede haber beneficios si sabemos y utilizamos tecnología espacial. Aquí viene explicándose cómo se usa la información de este tipo. La presentación que están ustedes viendo va a estar o está ya a disposición de los organizadores de los días virtuales de la Universidad de Tamaulipas y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y también de algunos de sus profesores, por si la quieren usar para lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. El objetivo precisamente de este tipo de presentaciones es dar a conocer la información y proporcionar la información para quien la necesite también. Entonces, toda esta información está a disponibilidad de ustedes. Pónganse de acuerdo con algunos de sus profesores si es que están interesados, o con quien coordine los días virtuales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ahora, a continuación de eso, otro problema que tenemos también muy frecuentemente y que tiene que ver con lo de la sequía es lo que se conoce como la desertificación. Todo el planeta, en general el planeta Tierra, tiene problemas serios de que de repente hay épocas donde hay mucha agua, mucha humedad, y de repente hay aguas donde hay mucha sequía. Entonces, eso tiene que ver con la formación de desiertos. Y el problema con la formación de desiertos es que luego se vienen problemas de tipo de agricultura, tipo de pobreza. Por ejemplo, parte del problema que están teniendo ahora las tribus indígenas de los, los tarahumaras en la Sierra de Chihuahua, tiene que ver por un lado con desequilibrios en la atmósfera, tanto por cuestiones que han generado problemas de sequías como problemas de frío extremos. Entonces, eso es algo que también una agencia espacial puede ayudar a las distintas instancias de gobierno a prepararse para ver qué se puede hacer y que no para compensar esto, para tratar de ayudar a los hermanos que estén un poco menos afortunados o que tengan más problemas, ¿sí? Entonces, una agencia espacial también sirve para esto. Pero, ¿cuál es el problema de la desertificación? Las fotografías que se ven ahora son fotografías de desiertos naturales. Esto es que por procesos de cambio de la Tierra, simplemente por procesos de cambios atmosféricos, por distintas cuestiones, digamos, de la naturaleza, se llegan a crear sequías o se llegan a crear desiertos. Pero el problema no es ese, el problema es que ya tenemos también desiertos creados por seres humanos. Uno de los casos más típicos y casos más tristes se tiene en Asia Menor, en parte de lo que ahorita está entre Rusia y Arabia, es lo que se conoce como Asia Menor. En esa parte, a un lado de Europa, se encuentra lo que es el Mar Negro y luego el Mar Caspio, y enseguida hay uno que llegó a ser la quinta laguna más grande que había en el mundo, laguna interior, que era lo que se conocía como el Mar Aral. El Mar Aral es un mar que quedaba en la frontera entre Rusia y Uzbekistán y Kazajstán. Son países que anteriormente eran de la Unión Soviética, ahora ya forman parte son países independientes. Pero lo que pasó es que en un momento era un mar, o sea, era un mar interno, llegaban ríos de muchos lados a esos lugares, y entonces había pesca, había barcos, había lagos, etcétera. Sin embargo, por malos procesos de agricultura, o sea, agricultura que no fue bien planeada, empezaron a poner presas, empezaron a poner diques, y con el tiempo se fueron haciendo cada vez más pequeñas las áreas que estaban cubiertas por agua, hasta que llegó el momento en el que lo que anteriormente era un mar, que se conocía como el Mar Aral, ahora es prácticamente un desierto. Se secó prácticamente toda el agua, mucha del agua del mar, se llegó a secar. Vean, si alcanzan a ver en las fotografías de abajo, se alcanzan a ver barcos que quedaron completamente en medio del desierto, no porque llevaran los barcos para allá, sino porque anteriormente los barcos estaban flotando sobre agua, pero a partir de que empezaron a poner presas mal planeadas y mal diseñadas y poner diques para el agua, para agricultura, dejaron que se fuera secando la fuente de agua para esos lugares, y entonces ahora resulta que los barcos están arriba del desierto y se van a quedar ahí pues por la eternidad hasta que llegue más agua. Estas imágenes se ven desde tierra, pero ¿cómo se alcanzan a ver las imágenes desde un satélite? Fíjense nomás cómo se fue extinguiendo poco a poco el Mar Aral desde el año 2000 hasta el año 2010.
O sea, cada vez fueron secando más los afluentes de agua, a manera tal de que una vez en el año 2009 el agua estaba casi completamente, había desaparecido. Empezaron a meter el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales empezaron a meter mano para tratar de que se volviera a renovar el Mar Aral. La foto de abajo, en medio, a la derecha, es la fotografía del Mar Aral en el año 2010, a partir de que el Banco Mundial empezó a hacer proyectos para que lo que anteriormente había sido un mar, que llegó a ser prácticamente un desierto, ya empezara otra vez a juntar agua. Eso no quiere decir que va a quedar como estaba antes, pero se trata de ver cómo se puede revertir los problemas que hemos hecho los seres humanos. Ese no fue un problema de sequías o de desertificación causado por la naturaleza, sino que fue causado por humanos. Ahora, además de eso, decimos, bueno, pues qué mal está eso en el caso de Asia Menor, qué mal para Uzbekistán y para Kazajstán, pero no tenemos que irnos tan lejos. En México no cantamos tan mal las rancheras. Resulta que al sur de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, está lo que se conoce como el lago de Chapala o la laguna de Chapala. Ese lago ha ido bajando el nivel del agua desde hace muchos años, debido, entre otras cosas, a que la población de la ciudad de Guadalajara está creciendo, requieren tomar agua para sobrevivir, y la han estado tomando del lago de Chapala. Por lo tanto, el lago de Chapala se está haciendo cada vez más pequeño, y el nivel del agua ha estado bajando. Si seguimos teniendo un crecimiento en población en México y seguimos tomando los recursos hidráulicos y los recursos naturales de la manera como se ha venido haciendo, no solamente en México, sino en todo el mundo, vamos a tener próximamente problemas muy fuertes. Entonces, una agencia espacial ayuda a planear que este tipo de cosas no sucedan, y que si llegan a pasar, que se hagan de una manera más controlada, que sea menos caótica, menos peligrosa para la naturaleza, menos caótica para los demás mexicanos que también dependen de esto. Entonces, hay manera de que una agencia espacial ayude a coordinar, por ejemplo, problemas de desertificación y problemas de reducción de nivel de agua. Entonces, ahora, eso lo vemos a nivel de las ciudades, pero también una agencia espacial, a partir de que los satélites de percepción geográfica pueden tomar fotografías, entonces se pueden tomar fotografías para ver qué tanto ha sido el crecimiento humano a nivel de las ciudades. El crecimiento urbano nos ayuda entonces a ver, por ejemplo, aquí hay algunas fotografías de cómo era la Ciudad de México hace 35 a casi 40 años, en 1973, comparado con el año 2000. La manera como ha crecido la Ciudad de México nos permite ver qué es lo que está pasando, dónde están los basureros, de dónde estaban tomando el agua, cuáles son las áreas que se están convirtiendo en problemas y cuáles no. También sirve para ver, casos interesantes, como viene siendo, por ejemplo, en el norte de Arabia, lo que es el reino de Dubái, cómo ha habido tanto dinero a partir del petróleo, que en Dubái empezaron a crear islas artificiales, que son las que aparecen en estas fotografías. Entonces, todo eso se ve del satélite, son fotografías tomadas por satélite en todo momento, y una agencia espacial también coordina todo esto. Ahora, otro problema que también tenemos son las erupciones volcánicas. En México tienes, particularmente en el centro del país, es una zona sísmica y volcánica muy fuerte. Entonces los volcanes llegan a causar muchos problemas, y una agencia espacial, mediante los satélites de percepción remota, puede detectar para dónde sopla el viento y qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en las fotos de abajo se alcanza a ver erupciones del Popocatépetl, que está justo a la mitad entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. Se encuentran el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que son los dos volcanes representativos de la Ciudad de México, aunque hay más todavía en los alrededores. Pero el Iztaccíhuatl, o la Mujer Dormida, no es tan grave, pero el Popocatépetl sí es un es un volcán que está es un volcán vivo, y frecuentemente entra en pequeñas erupciones. Entonces es importante vigilar cuáles son las erupciones, por la gente que vive a los dos lados del Popo, que viene siendo la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. Están relativamente cerca, a unos cuantos kilómetros, decenas de kilómetros de un volcán que puede entrar en erupción. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Otro problema que se ve también por el satélite es lo que pasó el año pasado, hace apenas unos cuantos meses, en Japón, a partir del terremoto que hubo en Fukushima. Ese terremoto, los terremotos no se pueden ver por el satélite, sin embargo los efectos del terremoto sí, y en este caso algo muy importante vino siendo lo que fue el tsunami
que generó las olas gigantescas que se generaron en el terremoto de Japón el año pasado. Aquí se alcanzan a ver algunas fotografías tomadas a nivel de tierra o en avión acerca de cómo fue el tsunami de Japón del año pasado. Se alcanza a ver un barco más o menos grande que quedó arriba de la azotea de una casa de 2 pisos. Eso quiere decir que el nivel de agua, después de que llegó el tsunami, le pegó tan duro el agua a esas ciudades que estaban junto al mar, ciudades costeras, que el barco se fue flotando y de repente se quedó arriba de una casa de 2 pisos. Eso es algo que se ve cuando se tienen tsunamis. Ahora, nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿y una agencia espacial qué tiene que ver con esto? Pues con el tsunami nada en ese momento, pero si vemos las siguientes fotografías, se alcanzan a ver las fotografías tomadas por satélite de lugares de Japón antes del tsunami y después del tsunami. Antes del tsunami se puede ver la línea de costa muy delimitada, muy clara, muy recta, y las ciudades, las zonas urbanas, se ven también muy bien definidas. Sin embargo, después del tsunami y después de que llegó todo el agua, se ve todo enlodado, todo se echó a perder sembradíos, se echó a perder ciudades, hubo cantidad de muertos, decenas de miles de muertos hubo por culpa de este tsunami, y una agencia espacial, a través de las fotografías de percepción remota, permiten identificar qué fue lo que pasó y cuáles son las áreas más peligrosas para el caso de que en los próximos tsunamis ya estemos mejor preparados. Aquí se alcanzan a ver otras regiones dentro de lo que viene siendo Japón, a partir de cómo quedó la destrucción que causó el tsunami, repito, mediante fotografías tomadas por satélites de comunicaciones y satélites de percepción remota, y eso sí lo coordina una agencia espacial, como la que acaba de abrir México. Ahora, aquí se alcanza a ver la planta nuclear de Fukushima. A la izquierda se ve la planta nuclear antes del tsunami y a la derecha la planta nuclear después del tsunami y ya que había empezado el incendio. Si consideramos que es interesante que estas fotografías fueron tomadas a una distancia de 36,000 kilómetros arriba de la superficie de la Tierra, eso quiere decir que estas fotografías fueron tomadas por un satélite que se encuentra a cerca de 20 a 40 veces la distancia que hay desde la Ciudad de México hasta Brasil. O sea, está lejísimos el satélite. Sin embargo, la tecnología de cámaras fotográficas y de sensores que hay a bordo del satélite permiten ver estas fotografías. Y si consideramos que aquí se alcanza a ver un poco mal las fotografías como se veían durante la explosión de los reactores nucleares que hubo en la planta nuclear en Japón, aquí se alcanzan a ver las fotografías también tomadas por satélite antes del tsunami y después del tsunami. Antes del tsunami y después del tsunami ya con el incendio. Durante el incendio se alcanza a ver el humo que está saliendo de dos de los reactores nucleares y viene siendo otra vez fotografías tomadas por satélite. Además de ese tipo de fotografías se pueden ver incendios forestales. Aquí hay algunos incendios forestales que hubo tanto en México y Estados Unidos en la costa de California, como en el caso de Estados Unidos hace un par de años en Grecia, que también hubo incendios muy fuertes, ¿sí? En México tenemos un fuerte problema de incendios. Aquí se alcanza a ver problemas de deforestación, bosques que los campesinos queman el bosque para poder dejar áreas que pueden ser cultivadas. Eso pues está muy bien para los campesinos, pero lo está muy mal porque se están quemando muchos bosques. Ahora, si quieren ver qué tan grave es la situación de la deforestación por bosques, a continuación se alcanzan a ver las fotografías de que la fotografía de abajo a la derecha es una fotografía de cómo están talando bosques en el área de Bolivia y de Brasil, que están matando prácticamente lo que es la selva del Amazonas con tal de conseguir troncos para hacer leña y para tener madera. Aquí se alcanzan a ver unas fotografías tomadas por satélite de cómo se veía la selva del Amazonas hace cerca de 40 años y cómo se ve ahora, cómo están talando pero se van líneas completitas de árboles y de selva que están cortando para vender la madera. Podemos también decir, bueno, qué mala onda, qué lástima que se está haciendo eso en Brasil, pero abajo a la derecha podemos ver la ciudad de Puebla hace 40 años que tenía un montón de bosques alrededor y ahorita la ciudad de Puebla está ya toda pelona porque los bosques ya se los acabaron para vender la leña. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Una agencia espacial también se encarga de supervisar qué es lo que se hace aquí, ¿sí? Ahora, un problema que le duele mucho a la gente, particularmente los biólogos, todos los que están metidos en cuestiones de la naturaleza y conservación del medio ambiente, viene siendo la Reserva Natural de la Mariposa Monarca en el estado de Michoacán. Esta fue creada patrimonio de la humanidad
por las Naciones Unidas. En el 90 y tantos fue creada una reserva natural donde se supone que nadie tiene permiso para hacer ningún tipo de ¿cómo se llama? Cuestiones forestales ni nada. O sea, no hay permiso de meterse más que turismo y turismo ecológico a la reserva de la mariposa monarca. Eso fue declarado hace cerca de más de 15 años, casi 20 años, ¿no? Sin embargo, la foto de abajo a la izquierda se alcanza a ver cómo se encontraba en la reserva de la mariposa monarca en el año 2003, ya siendo reserva natural, y con 5 años después habían talado prácticamente medio cerro, y gente que se supone que ya es reserva natural, que ya está protegido, que ya todo, campesinos y gente que se dedica a explotar los bosques de esa manera criminal, ha estado acabándose la reserva de la biosfera. Eso quiere decir que si esto sigue así, próximamente ya no va a haber a dónde lleguen las mariposas monarcas y ya no van a llegar a México y quién sabe dónde vivan después porque estamos acabando con su medio ambiente. Yo particularmente no soy de las personas que están tratando de decir que la naturaleza es lo máximo, etcétera. Pero sí considero que debemos de ser muy conscientes de cómo estamos manejando los recursos naturales de nuestro planeta. Y para el caso de lo que es esta conferencia del día de hoy, una agencia espacial sirve también para vigilar qué es lo que está sucediendo para cuestiones de control de recursos del medio ambiente. Además de los problemas estos que se tienen, por ejemplo, problemas naturales como por ejemplo la destrucción sísmica. Aquí se alcanzan a ver algunas fotografías de qué fue lo que pasó durante los avionazos del 11 de septiembre cuando los terroristas en Estados Unidos tumbaron el World Trade Center y que generó otros problemas, ¿no? Entonces aquí se alcanzan a ver las fotografías de este tipo para que se vea qué es lo que se puede obtener información del satélite. Otra cosa que se puede hacer fue, hace año y medio, hubo derrames de las plataformas petroleras de distintas compañías norteamericanas e inglesas en el Golfo de México y la contaminación que se causó por las derramas de ese petróleo en el Golfo de México. Esas también se pueden obtener información mediante sistemas de información geográfica, mediante satélites de percepción remota. Algo muy interesante que yo nunca me había enterado, es que también se puede hacer estudios de historia y de arqueología desde el espacio. ¿Eso cómo se hace? Pues resulta que las fotos de arriba son fotografías que se tomaron en ruinas mayas, tanto en el sur de México, cerca del área de Chiapas y Quintana Roo, así como en el país de Guatemala. Básicamente, a partir de fotografías por satélite, se detectó que habían unas rayas medio raras en el terreno, pero no se veía nada. Entonces se tomaron fotografías infrarrojas de las fotografías esas que se veían y se dieron cuenta que esas rayas correspondían a pirámides, a construcciones de los indígenas mayas que no se tenía conocimiento. Por lo tanto, se ubicó cuál era la posición donde estaban esas cuestiones históricas, fueron a ver a pie, había pura selva, los arqueólogos se metieron a ver qué era lo que se había obtenido mediante las informaciones tomadas por satélite, y entonces detectaron que allí habían ruinas históricas de los mayas, empezaron a escarbar y han estado descubriendo una gran cantidad de nuevos lugares históricos, no solamente con los mayas, también con los aztecas, teotihuacanos y otras culturas del resto de México, pero también en otros lugares del país. En las fotografías de abajo se alcanza a ver, a partir de fotografía por satélite, se vieron unas rayas medio raras debajo de una plantío donde hay agricultura. Se pusieron a buscar qué era lo que había pasado y resulta que eran los cimientos de un rancho o de una villa de la época de los romanos, que nadie sabía que por ahí había lugares que había habido romanos. Entonces empezaron a buscar y encontraron cuestiones de arqueología. Algo que a mí también me apantalló mucho fue que en China, a partir de la fotografía satelital, nadie sabía dónde había muerto y dónde habían enterrado a Gengis Khan, un guerrero muy famoso de hace más de 1000 años allá en el área de China y Mongolia, y resulta que detectaron unos cuadros medio raros por satélite. Fueron a ver de qué eran esos cuadros y ahí encontraron la tumba de Gengis Khan. Entonces se puede hacer arqueología e historia también utilizando satélites. Una agencia espacial también ayuda para eso. Otra cosa para la que también ayuda una agencia espacial, y tiene mucho que ver con lo que comentaba anteriormente con respecto a los huracanes, viene siendo la observación de la Tierra. ¿Qué tal funciona la temperatura del mar? ¿Cómo está la temperatura de los vientos? ¿Cómo está la temperatura del agua? Todo esto se pueden hacer muchas cosas. Se pueden tomar fotografías para ver qué tal está el crecimiento de las algas dentro de lo que es el plancton y todo lo que comen los pescados, porque debido a que los peces se alimentan de algas, plancton y otro tipo de cosas de estas y se pueden detectar por satélite,
es fácil tomar fotografías por satélite y mandarles avisar por radio o por GPS o lo que ustedes quieran a los pescadores que andan en las lanchas o en sus barcos, para que no anden perdiendo el tiempo buscando a ciegas cuando andan buscando pesca, sino que se vayan directamente donde está la comida, porque ahí la probabilidad de que haya pescados es bastante alta. Entonces pueden pescar en esa área, y de esta manera una agencia espacial puede ayudar a los distintos organismos en México para que se autorice la pesca en determinados lugares, porque ahí hay peces, y lugares donde apenas se está reponiendo la cantidad de peces, prohibir la pesca en esos lugares para dejar que la población de peces crezca otra vez y vuelva a ser lo suficientemente grande y fuerte para que otra vez regresen ahí los pescadores y puedan estarse rotando los pescadores en cuanto a lugares donde andan, debido a información que se obtiene por satélites. También sirven para ver la temperatura del mar. La temperatura del mar es la que en realidad genera los cambios en la temperatura del mar, es la que en realidad genera lo que son los huracanes, los ciclones, los tifones, todo lo que son los problemas de este tipo, ¿sí? Ahora, eso sirve para ver también los cambios en temperatura global. ¿Qué tanto ha ido cambiando la temperatura de México o del planeta? Se puede ver mediante sistemas de percepción remota, también satelitales, que pueden y deben estar coordinados por una agencia espacial. Por ejemplo, un problema que se tiene es el incremento en la temperatura del planeta, y por otro lado el incremento en el tamaño de la capa de ozono, que está teniendo problemas. Que la capa de ozono nos defiende, es una especie de escudo que nos defiende de parte de la radiación solar. Entonces, si ese escudo se está destruyendo por culpa de la contaminación que nosotros hacemos, pues debemos de tener cuidado qué es lo que vamos a estar haciendo con la contaminación para evitarla, porque lo que pasa es que si se calienta el polo sur, que es donde se está destruyendo la capa de ozono, lo que son los icebergs y los bloques de hielo del polo sur se van a empezar a derretir más rápido, y entonces va a haber un incremento en la altura del agua en los mares, y puede llegar a haber inundaciones de otras cosas. No es ser catastrofista, esto es lo que se hace con la ciencia y la tecnología. Entonces, invitamos una vez más a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a que se pongan pendientes a ver cuáles son las áreas en las que en sus respectivas carreras universitarias, en sus respectivas áreas de trabajo o áreas de interés, puede tener algún impacto tecnología espacial, porque México está iniciando su nueva agencia espacial y se requiere que ésta tenga impacto para todos lados. Repito otra vez, no es solamente construir satélites, construir cohetes o mandar mexicanos a la luna. Se está dando cuenta que la agencia espacial sirve para un montón de otras cosas, ¿no? Ahora, sirve para ver lo del vapor de agua, para lo que tiene que ver con cuestiones también de lluvias, todo eso. Pero hay una cuestión muy interesante que ahora sí es de las que llama mucho la atención. Bueno, ¿y qué pasa con la vida en el espacio? ¿Qué pasa cuando los seres humanos se suben a una nave espacial, se suben a un cohete, se suben a una estación espacial internacional y se van para allá a ver qué es lo que pasa? Bueno, nosotros aquí en la Tierra vivimos en la atmósfera. La temperatura está controlada por la atmósfera, está controlada por la capa de ozono, está controlada por un montón de cosas. Pero si nos vamos a 10 kilómetros de altura, lo que es la altura de un avión, cuando el avión está viajando a altura de crucero, que son 33,000 pies o cerca de 10, 11,000 kilómetros, 10 u 11 kilómetros, ahí ya no hay suficiente aire para respirar, porque el aire pesa y se va para la superficie de la Tierra. Entonces, mientras más cerca estamos del nivel del mar, mejores condiciones tenemos para vivir. Mientras más nos alejamos en altura, más difícil se hace vivir. Por eso en las grandes cadenas montañosas, si son muy altas, hay menos cantidad de árboles que en otros lados. Y por eso, por ejemplo, en el Polo Norte y en el Polo Sur no hay vegetación, porque es tanto el frío que no puede haber vida. Bueno, en la Tierra, a partir de que nos alejamos para ir al espacio, para la plataforma espacial, el transbordador o los cohetes o lo que sea, se batalla mucho para vivir ahí, y la única manera de vivir es mediante trajes de astronauta. O sea, que el propio traje de astronauta tenga la atmósfera que se necesita para que la persona pueda seguir viviendo su vida diaria relativamente sin meterse en problemas, ¿sí? Ahora, eso quiere decir que se tiene que hacer muchos estudios acerca de cómo vivimos los seres humanos en condiciones de fuera gravedad, cero gravedad, como por ejemplo lo que se tiene en el espacio, y para eso la Estación Espacial Internacional se hizo entre muchos países, tiene laboratorios donde se pueden hacer mediciones de muchas cosas, ¿no? Dentro de esas mediciones se tiene, por ejemplo, microscopios, se tienen otras cosas, pero básicamente lo más interesante, a mí se me hizo muy interesante cuando me enteré, es de que se puede tener
se llevaron bacterias, microorganismos y muchas cosas al espacio a ver qué pasa con los virus, a ver qué pasa con las bacterias. Algo que a mí se me hizo muy interesante, por ejemplo, arriba a la derecha, lo alcanzamos a ver, se llevaron plantas para uvas, o sea, las uvas de las que sirven para hacer jugo de uva o para hacer vino, se llevaron racimos de estas plantas para ver si se pone una caja de metal llena de tierra y le ponen una plantita, cuando están fuera de la gravedad de la tierra, ¿para dónde crecen las raíces? Se van para arriba, se van para abajo, se van para todos lados, se juntan. ¿Qué pasa con las raíces? ¿Qué pasa con las plantitas? ¿Qué pasa con el proceso de clorofila y el proceso de la fotosíntesis cuando están en el espacio? O sea, todo eso es para biólogos, para agrónomos, para gente que anda metida en eso, químicos. Es importante saber qué pasa en condiciones fuera de las gravedades. Doctor Roberto Conte, ¿nos escucha de acá de Ciudad Victoria? Interesante es la de abajo a la derecha, que llevaron una jaula de metal, donde tenían grillos. Doctor, ¿nos escucha? Arañas, y se las llevaron al espacio, ¿no? Y entonces dentro del laboratorio espacial soltaron a los grillos y a las arañas dentro de su reja, de su jaula, pues no